Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando del paro de actores y guionistas de Hollywood. Este episodio fue bastante pedido y yo tenía muchas ganas de hacerlo también, así que acá está. En realidad mi idea inicial era hacer un episodio explicando cómo cambió la industria en los últimos años, sobre todo por la aparición de los servicios de streaming. Después quise hacerlo hablando sobre eso y también sobre el paro de guionistas, pero ahora que los actores también se sumaron al paro, creo que es un buen momento para hablar sobre los tres temas y cómo se relacionan. Así que esta vez no voy a estar hablando de ninguna serie o película, sino de la industria que las produce. Empecemos por el principio, pero por el principio de verdad. A fines del siglo XIX, en la década de 1890, los hermanos Lumière crean el cinematógrafo, que era una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Así se hicieron famosos y hacían proyecciones de las imágenes que habían grabado. Eran básicamente escenas cortitas de cosas que veían, como un tren pasando, un bebé comiendo, obreros saliendo de una fábrica, personas jugando a las cartas. O sea, eran escenas sueltas de la vida cotidiana. Personas como Alice Guy, que algunos la consideran la primera directora mujer y la primera persona en ser productora ejecutiva, llevaron ese concepto un poco más lejos, grabando escenas que siguieran la estructura de una historia. Podríamos decir que así nace el cine propiamente dicho, como una narración cultural, en vez de imágenes con movimiento que no estaban interconectadas. Una de las primeras personas en ver el show de los hermanos Lumière fue Georges Méliès, que era un director de teatro y actor. Con el tiempo él se convirtió en pionero en la creación de efectos especiales frente a la cámara, usando trucos prácticos del teatro y otros nuevos que solo servían sabiendo que el público iba a estar viendo lo filmado a través de una cámara. Una escena suya que es reconocida, por ejemplo, es de la película Viaje a la Luna. Creo que muchos reconocen esa imagen de una luna con cara. Hubo muchas figuras reconocidas en esa época y la verdad que leer sobre el tema es reinteresante. Pero para hacerla un poco más corta, de a poco se fueron pensando en distintas formas de hacer cine. Distintos géneros, historias más largas, con efectos especiales novedosos, pero todas tenían dos cosas en común. Eran en blanco y negro y eran mudas. Igual hagamos una aclaración. O sea, sí, desde 1888 hasta 1929 el cine fue completamente mudo. Pero no es que la gente iba a ver una función en un cine completamente silencioso. Generalmente había alguien tocando el piano, acompañando el espectáculo, o incluso una orquesta completa en las salas con más presupuesto. Y la música acompañaba lo que iba pasando en la pantalla y aportaba a la experiencia. Y además, en ocasiones en las películas se añadían subtítulos o carteles para aclarar el contexto de la historia a los espectadores o para mostrar conversaciones. También en algunas salas con más presupuesto había gente a cargo de efectos de sonido, como golpes y cosas así. O sea, ya no se estaban viendo esas imágenes sueltas de los Lumière y en silencio completo, sino que había historias más complejas y con sonido, pero en vivo. Un ejemplo de un artista de esta época es claramente Charles Chaplin, que creó su personaje Charlotte, con el que lo recordamos hoy en día, que sería con bigote, con sombrero y con bastón. En cuanto al color de las imágenes, a principios del siglo XX ya empezaron a aparecer los colores en la pantalla. Todos estos cambios hicieron que empezara a aparecer una industria alrededor del cine. Ya no se necesitaba solamente actores y una cámara, sino que ahora también se necesitaba salas de montaje y proyección, armar decorados, vestuarios, efectos especiales, entre un montón de otras cosas. Y así de a poco empezaron a nacer los estudios de cine. Básicamente se complejizó el sistema y ahora hay un director, un productor ejecutivo, un director de fotografía, un camarógrafo, luministas, sonidistas, o sea, un montón. Y todos estos trabajadores se organizaban más que nada por pertenencia a estudios de cine. Aunque la industria cinematográfica empezó a crecer en muchos países del mundo con sus propias características, una de las más fuertes al día de hoy es la de Estados Unidos. En ese país la producción de películas empezó en la costa este, pero para 1907 casi todos se habían mudado al oeste buscando mejor clima, alquileres baratos y buena luz solar. Así se terminaron asentando cerca de la ciudad de Los Ángeles, en un suburbio que se llamaba Hollywood. Para la década de 1920, esta zona era la quinta industria más grande del país y para 1930 ya producía unas 600 películas al año.
Fue un crecimiento tan rápido y pronunciado que incluso filósofos y sociólogos de la época, agrupados en la reconocida Escuela de Frankfurt, empezaron a pensar y preocuparse por este fenómeno. Estas preocupaciones aparecen plasmadas en el texto La industria cultural, de Adorno y Horkheimer. Básicamente anticipa y critica las consecuencias del crecimiento desmedido de una industria dedicada al arte y lo cultural y su mercantilización. Es un texto que se sigue leyendo hoy en día en muchas carreras de ciencias sociales y humanísticas, porque aunque fue publicado en la década de 1940, sigue vigente en la actualidad, incluso cuando la industria creció todavía más de lo que se imaginaban. Pero de eso vamos a hablar mejor en otro episodio. Ahora, ¿se acuerdan que dije que los trabajadores del cine se organizaban por pertenencia a estudios de cine? Esto es porque cuando el cine empezó a verse como un potencial negocio, capaz de recaudar grandes sumas de dinero, aparece lo que se llamó el sistema de estudios, que podríamos ubicar más o menos de 1927 a 1954. Si nos contextualizamos un poco, se aplicó la misma lógica de mercado que reinaba en el resto de las esferas sociales, sobre todo a mediados del período. Los estudios funcionaban básicamente de manera monopólica. Tenían guionistas y actores contratados a largo plazo para hacer películas y tenían sus propias salas de cine para exhibir el trabajo final. Las más fuertes eran algunas que conocemos porque siguen existiendo hoy en día, como Warner Bros., 20th Century Fox o Paramount Pictures. Otra cosa interesante para tener en cuenta el contexto histórico es que este sistema empezó a crecer en un momento de gran crisis económica en el país, por la Gran Depresión. Muchos autores dicen que el cine se volvió tan popular porque la audiencia ahorraba para ver una película y distraerse un poco. Es más, el entonces presidente Franklin Roosevelt dijo sobre la actriz Shirley Temple que cuando la gente estaba triste durante esa época podía olvidar sus problemas con tan solo 15 centavos yendo a ver una película y su sonrisa. Un poco rari lo de la sonrisa, sobre todo si pensamos un presidente diciendo eso ahora de una actriz que en ese momento tendría por lo menos como mucho 10 años. Pero tiene un punto, puede ser que haya pasado eso porque la gente tenía que distraerse de la Gran Depresión o incluso de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí nos cuesta entender el sistema de esa época, no tanto que estuviera toda la industria tan monopolizada y separada por estudios, sino lo diferente que era el trato que recibían los actores. En ese momento cobraban un salario por pertenecer a un estudio, así que no se les pagaba por película, y además no podían trabajar con nadie más. O sea, no había chances de tener una carrera tan variada. Por ejemplo, te descubrían por ser una chica con cara de inocente. Te daban clases, te armaban una personalidad y un estilo acorde a eso, y todas las películas que hicieras iban a ser sobre ser una chica inocente. Entonces la mayoría de los actores tenían nombres artísticos y el público los conocía en base a esa imagen armada. Esa actriz que siempre hacía de chica inocente era para todos una chica inocente también en su vida privada, y un poco se seguía la fantasía de la pantalla en la vida real. Y como había reglas morales muy fuertes sobre qué se podía mostrar y qué no, según el código de producción cinematográfico, toda esa fantasía era justamente muy inocente, o sea, era todo como muy fantasioso. A partir de los 50, por el surgimiento de la televisión y una serie de juicios contra la organización monopólica del cine, termina el sistema de estudios y empieza el sistema de estrellas. Aparecen de a poco las revistas de chimentos y en pantalla vemos a los actores interpretar papeles variados. Ahora podían apuntar a tener carreras que no se basaran en repetir una y otra vez el mismo personaje en distintas historias, y los directores también tenían más libertad creativa. Las películas del sistema de estudios también dejaron de funcionar, supongo que también porque la gente se aburrió un poco de ver siempre lo mismo. Se produjeron menos películas al año y no a todas les iba tan bien. Ahora los actores y distintos trabajadores dejaron de cobrar salarios y cobraban por película. Esto les sirvió, como dije, artísticamente, digamos, pero económicamente no estaba tan bueno para todos. Como ahora el presupuesto era otro, los estudios solo querían contratar a figuras de renombre para asegurar éxito en la taquilla. Entonces, de la nada, los que estaban al poder eran las celebridades. Tenían más poder para hacer negociaciones y empezaron a cobrar mucho más de lo que hacían antes. Por ejemplo, Paramount Pictures le prometió el 75% de la recaudación de una película a Marlon Brando para que tome un papel. Y así empezaron a surgir nuevas figuras en la industria que antes no eran necesarias, como por ejemplo los agentes y las agencias de talentos, que son intermediarios entre el actor y el estudio para hacer contratos. Pueden imaginarse que entonces lo que ganaban los estudios cambió muchísimo del sistema de estudios al sistema de estrellas. Por un lado, la nueva libertad creativa de directores y actores llevó a éxitos de taquilla nunca antes vistos.
Pero por el otro, para compensar lo poco que recaudaban en la taquilla con las películas que eran un fracaso, empezaron a reestrenar películas viejas en la televisión o producir películas que directamente se estrenaban televisivamente. Además, más adelante se podía vender videos para ver en casa, los VHS, y estaba la televisión por cable. Y acá me quiero detener un poco en la aparición de la televisión. La primera red de televisión por cable aparece recién en 1936 en Alemania. En 1937 empiezan transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y Reino Unido, pero recién para 1950 más o menos empezó a ser más popular en los hogares. De a poco este invento hizo que la gente deje de ir tanto al cine. En vez de pagar la entrada, invertías una sola vez en la televisión y encima no tenías que salir de tu casa. Esto tuvo consecuencias, como que en esta época empezaron a aparecer nuevas ideas para salas de cine buscando atraer a la gente, pero la realidad es que el cine y la televisión terminaron aprendiendo a convivir. Los noticieros y las series dejaron de estar en el cine y se mudaron a la televisión, y las películas más importantes se quedaron en el cine, apareciendo recién después de un tiempo de su estreno en la tele. Y así como pasó también en el cine, empieza a surgir una industria televisiva. Una palabra importante para esta industria es sindicación, que sería la distribución de contenidos de un emisor original por otro que adquiere los derechos mediante un contrato o licencia. Básicamente, desde los principios de la TV hasta hoy en día, los salarios de los trabajadores de televisión básicamente se basan en esto: cobrar por lo que haces durante la producción y después recibir regalías o pago residual por ese trabajo cuando entra en sindicación. El ejemplo más común es cuando un programa ya se estrenó hace un tiempo en un canal y lo van a volver a pasar al aire en otro. Pero a veces también un programa se puede crear no teniendo en mente un canal en específico y después se vende como un programa sindicado y el trato es que esté al aire, por ejemplo, todas las semanas en determinado día y horario. Entonces los programas ganaban plata básicamente con las publicidades que había cuando estaban al aire y con la sindicación, que sería que alguien compre los derechos para volver a pasarlo en su canal. El sueño de todo trabajador del medio era que su programa entre en sindicación, porque si sos miembro del sindicato de tu rubro, eso significa recibir un cheque por tu trabajo tiempo después de haberlo hecho. Por ejemplo, fuiste vestuarista en Friends y cobraste un sueldo por eso en los 90s y hoy en día te llegan cheques de pagos residuales porque el programa sigue en la televisión y sigue siendo exitoso. Los protagonistas incluso siguen ganando millones hoy en día. Pero el tema en la actualidad es cómo sigue funcionando este sistema con el surgimiento de los servicios de streaming. Estas regalías o pago residual son pagos a largo plazo para quienes trabajan en películas y programas de televisión que son negociados por sindicatos y que ocurren en el caso de que se llegue a la sindicación. La estructura salarial básica se desarrolló en 1960, que fue la última vez que escritores y actores estuvieron en huelga juntos, y tradicionalmente se les paga cada vez que un programa se transmite por televisión abierta o por cable, o cuando alguien compra un DVD, un Blu-ray o un VHS. Los servicios de streaming claramente cambiaron el sistema. No hay una regulación sobre los datos que manejan, así que solo ellos saben cuánta audiencia tiene cada contenido. Eso hace que su estructura de pago sea distinta y no tenga en cuenta las regalías. O sea, en general se paga un monto fijo durante la producción, pero lo que se gana después se lo queda todo la empresa. La realidad es que no es solamente porque, no sé, Netflix sea un villano. Antes a todos los involucrados les convenía conseguir más audiencia porque eso implicaba vender entradas en el cine o marcas queriendo publicitar en la tanda publicitaria de un programa o que vaya a sindicación. Ahora lo único que le interesa a los servicios de streaming es conseguir más suscriptores porque así es como ganan plata. A uno de estos servicios no les importa si mucha gente está viendo la nueva serie que subieron, sino si la existencia de esa serie hizo que más gente se suscriba. Por eso también hay tantas series nuevas que duran 1 o 2 temporadas y son canceladas. Ya ni siquiera importa la calidad, que era lo que parecía importante en los primeros estrenos de Netflix. Es un modelo basado en la cantidad, buscar atraer al mayor público posible. Así hay empresas que directamente eliminan de sus servicios contenido hecho para ese servicio mismo, o cancelan series o películas que estaban a punto de estrenar. O si no, recurren a medidas como limitar la cantidad de usuarios que pueden compartir una suscripción, para aumentar la gente que paga su cuenta. El panorama no es muy alentador porque es difícil pensar un modelo que beneficie a todas las partes, o por lo menos que deje de beneficiar a solo una de las partes, en un contexto en el que los servicios de streaming lideran la industria. Además, como ya dije, el sistema actual ni siquiera beneficia tanto a estas empresas. Algo a destacar es que el problema no es que,
Jennifer Aniston deje de ganar millones por su trabajo de hace 20 años. El verdadero problema es que su caso es la minoría. La mayoría de los trabajadores de la industria del cine y la televisión son de clase trabajadora. Kimiko Glenn de Orange is the New Black de Netflix contó por ejemplo en TikTok que le pagaron un total de $27 por regalías de territorios extranjeros durante la década desde que empezó la serie. O sea, en estos 10 años fue recibiendo de a poco cheques que valían centavos. Y eso que fue uno de los programas que hizo famosa la compañía a nivel mundial y ella tuvo un papel bastante principal. Pero que les paguen centavos es tan común que incluso hay un bar en Studio City, que sería el barrio de los estudios de Hollywood, que ofrece tragos gratis a los actores y guionistas que demuestren que recibieron un cheque por menos de $1. Kimiko Glenn tiene una carrera bastante exitosa y esos $27 no cambian demasiado su día a día. Pero los trabajadores que dependían de las regalías para complementar sus sueldos, que encima solo existen cuando están trabajando en un proyecto, o sea, no todo el año, están en problemas. Sobre todo pensando porque así está pensado el sistema desde el principio. O sea, por ejemplo, un guionista puede sentarse a escribir un guión de una película o serie e intentar después vendérsela a un estudio si sabe que durante ese tiempo va a seguir cobrando regalías de lo que ya hizo antes. Además, la falta de un ingreso estable puede significar la pérdida del seguro de salud sindical para los miembros, porque tienen que ganar $27.000 al año para calificar para la cobertura. Y claramente la gran mayoría no califica, solamente el 12,7%. Yo creo que acá el problema sería consecuencia de los sistemas anteriores, y se le suma un poco lo que pasa en el sistema actual. O sea, hoy en día los servicios de streaming están un poco monopolizando el mercado, igual que como empezaron a hacer los estudios hace casi 100 años. Producen contenido y lo distribuyen ellos mismos. Pero además, buscan que las figuras que se sumen al proyecto sean muy conocidas para atraer más audiencias. Esto repercute especialmente contra actores, directores, guionistas y productores menos conocidos. Son muy pocos los que son realmente millonarios. Algunos que incluso por ahí ubicamos de cara, en realidad por ahí tienen que combinar su trabajo actoral con otras cosas para llegar bien a fin de mes. Y es más difícil, creo, para los que no son actores, porque es más fácil para las audiencias reconocer la cara de alguien que esté en pantalla que saber los nombres de los guionistas y a veces de directores. O sea, terminan no siendo tan conocidos. Yo a veces digo, uy, me encanta la serie de Mike Schur y la gente me mira como, ¿quién es Mike Schur? Y por ahí vieron todas las series de él, pero no tienen idea que las guionó. Y a ver, esto no es simplemente un tema de que no están recibiendo tantas regalías. Es que no las están recibiendo porque se las quedan las empresas de streaming en vez de repartir lo que viene de sindicación como se hizo siempre. Antes había una relación directa entre la cantidad de gente que vio tu contenido y tu ganancia. Ahora que tu contenido reciba más audiencia, te beneficia si te sirve para conseguir más seguidores o reconocimiento individual que haga que después te contraten a vos personalmente para nuevos proyectos. Sobre todo para los actores, que como ya dije son los más reconocibles, terminaría significando que trabajen más y ganen menos, porque la meta siempre es seguir consiguiendo más fama para poder seguir consiguiendo roles que encima están mal pagos. O sea, trabajar cada vez más por cada vez menos plata. Así entran en juego los sindicatos. Tanto el sindicato de guionistas como el de actores negocian cada 3 años un contrato básico con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, estipulando mínimas condiciones de trabajo y salariales que tienen que cumplir. En el 2023 tocaba firmar un nuevo acuerdo, pero empezaron a aparecer conflictos que impedían llegar a esa instancia. El sindicato de guionistas empezó su huelga el 2 de mayo del 2023, protestando contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión, por lo que disminuyeron estas regalías desde hace una década. También piden la garantía de que la inteligencia artificial, por ejemplo el ChatGPT, solo pueda ser usada como herramienta para ayudar o facilitar el trabajo y no como un reemplazo del trabajo humano. Otro pedido fue un salario mínimo para los guionistas que estén trabajando para servicios de streaming, porque como no existían cuando se hicieron algunos acuerdos anteriores, había medio un vacío legal y cobraban mucho menos. Y otra medida que se pidió, por ejemplo, es que haya un mínimo de guionistas necesarios en una producción y que haya cláusulas de duración del contrato para no poder ser tratados como descartables. La misma semana que empezó la huelga, algunos miembros del sindicato más privilegiados juntaron unos $1,7 millones para repartir entre los que necesitaran cubrir gastos en este periodo no laborable. Pero este periodo fue mucho más largo de lo que se esperaba. Pasando al sindicato de actores, en junio del 2023 firmaron un acuerdo entre sus miembros avisando a la Alianza de Productores de Cine y Televisión que iban a entrar en huelga ellos también si no llegaban a un acuerdo para el 30 de junio. Básicamente ellos compartían las mismas preocupaciones que los guionistas y terminaron uniéndose. Además de todas las cosas que ya dije antes, ellos pedían mayor claridad sobre la data de empresas de streaming porque ocultan cuánta audiencia realmente recibe cada contenido.
Ellos también juntaron plata, como $1 billón, y estaban distribuyéndolos de acuerdo a la necesidad entre quienes lo necesitan por no poder trabajar. Este año también el sindicato de directores tenía que firmar un nuevo acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, pero ellos no llamaron a huelga porque lograron firmarlo. El presidente del comité dijo que lograron avances en salarios, transmisión de regalías, seguridad, derechos creativos y diversidad, además de asegurar protecciones esenciales para los miembros en nuevos temas clave como la de inteligencia artificial, asegurando que todos los miembros del sindicato no sean reemplazados por avances tecnológicos. Ahora, es muy difícil de mencionar lo que implica un paro de este tamaño. Y hace mucho que no hay una medida así de fuerte en la industria. La última vez que los dos sindicatos pararon al mismo tiempo fue en 1960. Y las protestas también giraban en torno a las regalías, pero también a jubilaciones, cobertura médica y mejoras salariales. Los guionistas, en ese caso, pararon 6 meses y los actores 2. Otro paro importante fue en 1988, cuando los guionistas pararon por 153 días por demandas relacionadas también a las regalías, los derechos creativos también y cortes presupuestarios. Tuvo un montón de consecuencias, como que muchos programas tardaron en estrenarse y que la televisión se llenó de programas no guionados, sobre todo deportivos. También hubo mucha repetición de programas y películas viejos y la transmisión de informes sobre política. Algo que hicieron las productoras también fue usar guiones ya escritos en otros países para grabar series nuevas. Entonces, técnicamente no se incumplían las reglas del paro, pero podían producir contenido nuevo. Igualmente se redujo un montón la audiencia televisiva por la mala calidad de los programas disponibles y esto tuvo consecuencias duraderas. Mientras tanto, en el mundo del cine las películas pararon su producción. Yo creo que el paro más recordado igualmente y con el que se estuvo comparando mucho el actual fue el de guionistas del 2007, que duró 100 días y tenía que ver más que nada sobre las regalías de DVDs. Tuvo efectos muy fuertes en la televisión. 60 series detuvieron su producción o tuvieron que forzosamente reducir su número de episodios. Así básicamente murieron series como Pushing Daisies, Heroes o Terminator The Sarah Connor Chronicles. Y si no saben qué son estas series, les diría que exacto. Otras series no murieron, pero tuvieron temporadas más cortas ese año que se notaron más o menos dependiendo de la serie. Este es el caso de How I Met Your Mother, Bones, Lost, Breaking Bad y The Office. También acá vemos un gran auge de los reality shows. Algunas películas siguieron su producción sin guiones terminados o terminados a las apuradas por los actores o directores, que no eran miembros del sindicato de guionistas. No creo que haga falta aclarar que no tuvieron muy buena repercusión. Algunos ejemplos son X-Men, Orígenes, Lobezno, Transformers, La venganza de los caídos, Quantum of Solace y películas como Dragon Ball Evolution, que se hicieron solamente porque los estudios necesitaban estrenar algo, lo que fuera. Algunos talk shows, que son básicamente esos programas conducidos por conductores famosos que hacen entrevistas a otros famosos, siguieron al aire pero sin guionistas, bajo la excusa de que no podían echar a todos los trabajadores. Una buena forma de encarar la protesta, me parece, fue la de Conan O'Brien, que básicamente secuestró el programa y hacía cosas aburridas y sin sentido para dejar en claro lo importante que son los guionistas en esa clase de shows, pero sin afectar el trabajo del equipo. Aclaro que él es guionista también, por ejemplo, es conocido por haber escrito algunos de los episodios más populares de Los Simpsons, así que claramente esta lucha repercutía para él. Por ahora, en el paro de este año, se detuvo la producción de todas las series y películas y se espera que haya repercusiones económicas. La medida gremial también impide que los miembros del sindicato publiciten trabajo ya hecho y por eso no hubo más estrenos con actores o guionistas presentes. Por ejemplo, la película nueva de Disney, La Mansión Embrujada, tuvo en su estreno en la alfombra roja solamente a personajes como Mickey Mouse, etc. O sea, llevaron a los actores que trabajan en los parques temáticos de Disney disfrazados de distintos personajes, porque como no son miembros del sindicato eran los únicos que podían ir. Recapitulando, los programas creados por servicio de streaming no tienen publicidad porque no hay tanda publicitaria, ni hay sindicación porque no pasan de un servicio a otro, o a la televisión. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Volver a la televisión con publicidades? ¿Agregar tandas publicitarias en los servicios de streaming? ¿Volver a la televisión por cable? La realidad es que para las audiencias esto es muy poco deseable. Sinceramente, yo no tengo ganas de ver pausas publicitarias porque por eso consumo streaming. Pero para los actores y guionistas o incluso estas productoras, por ahí podría ser una buena solución. No sé si surgirá una idea nueva. Algo que están haciendo algunos, por ejemplo como Netflix, es estrenar sus películas de mejor calidad, también en cines, como para poder competir en la taquilla con las productoras tradicionales.
En fin, la verdad no sé qué va a pasar, yo no soy de esos sindicatos y creo que ni ellos saben si hay una forma de que todos se pongan de acuerdo. Pero muchos de los paros que mencionaba antes también concluyeron porque los sindicatos se rindieron con algunos de los reclamos, por ejemplo, lo de mejorar las regalías de DVDs. Así que puede pasar eso ahora también. En todo caso, yo creo que en un sistema tan desigual como es esta industria, que muy pocos ganan millones y la mayoría no llega ni a fin de mes, es interesante ver lo fácil que es crear modelos de redistribución de la riqueza solidariamente. A algunos artistas no les cuesta nada aportar a un fondo para los menos privilegiados, tienen más millones de lo que podrían gastar. Y utópicamente, por ahí, esa es la única forma de que a largo plazo todos los miembros del sindicato puedan mantener un buen estilo de vida. O debería existir un organismo que haga esa distribución en vez de tener que recurrir a donaciones, pero no creo que pase pronto, y menos en Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes de este paro? ¿Se les ocurre alguna solución? Dicen que vuelve el sistema de la televisión por cable, la tanda publicitaria en streaming. Eso empezó a aparecer en algunos países. Por ahí otra buena idea sería pagar regalías en base a la reproducción específica si liberaran la data. Por ejemplo, es lo que hace Spotify. En fin, los leo en redes sociales, los espero también en mi cafecito, que sería como mi propio fondo de aporte al podcast, por si alguien de cualquier parte del mundo quiere o puede aportar algo para que pueda invertir un poco más en su producción. Ya le agradezco desde ahora a los que mandaron su granito de arena. Y en realidad en YouTube también se puede, convirtiéndose en miembro del canal en mi perfil. Nunca mencioné esto, pero igualmente hace ya 12 meses hay un usuario llamado Luraji que es miembro y aporta 50 pesos argentinos mensuales. Así que gracias Luraji y gracias a ustedes si se suman. Y en fin, después de esto, ahora sí me despido. Hasta la próxima.